Viernes 4 de noviembre de 2022. Esta es la política matutina. Esto es un compromiso que cumplimos hoy ya 2 semanas de transmisión, donde hemos visto desfilar a los más importantes actores políticos hasta el momento, en la actualidad del día a día de la política dominicana, recordando que esto es un espacio totalmente abierto para que cada político, cada persona que tenga que expresar algo importante para que pueda aportarle a la sociedad, venga y participe con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros el honor de volver a compartir con el general Leonte Alburquerque. General, buenos días, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días, el honor como siempre es nuestro, Ariel, estar aquí con ustedes y con el pueblo dominicano. General, nosotros estábamos hablando, hemos cansado de hablar de seguridad, pero hoy el tema principal es la firma del documento ayer de los partidos políticos, el acuerdo firmado por los presidentes y secretarios generales de cada uno de los partidos políticos de República Dominicana, encabezado por los 3 principales, de los cuales usted es miembro de uno y vocero al mismo tiempo, que es la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted vio esa firma ayer? ¿Qué usted espera a partir del día de ayer hasta al adelante? En primer lugar, Ariel, permíteme darle gracias a Dios, como siempre, por permitirnos estar aquí de nuevo con el pueblo dominicano, que tan gentilmente nos permite entrar desde temprano en sus hogares. Yo considero que el evento de ayer en la Junta Central Electoral, donde se firmó el pacto entre ese organismo y los 29 partidos políticos reconocidos del país, era una necesidad impostergable, porque la ciudadanía estaba reclamando que se le diera curso a las regulaciones que establecen nuestras leyes electorales. Mucha gente dice que se regulara, pero es que todo eso está regulado. Lo que pasa es que no se estaba cumpliendo. Esperemos que ahora, después del pacto, se siga cumpliendo. La Fuerza del Pueblo en todo momento, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, hemos estado cumpliendo con la ley electoral, tal y como ayer hizo la aclaración nuestro delegado ante la Junta Central Electoral, el doctor Manuel Crespo, y el mismo presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaque, reconoció que tal y como dice la ley electoral, todos los partidos políticos pueden celebrar bajo techo, en espacios cerrados, los actos normales de un partido político, elecciones de sus directivas, juramentaciones de sus directivas, juramentaciones de nuevos miembros, que es lo que ha estado haciendo la Fuerza del Pueblo, como tienen derecho a hacerlo todos los partidos políticos. Bueno, esperemos. Quería saber la visión de usted sobre este tema, porque esto hace que traiga cierta calma, y yo lo hablamos ya, don Amarillo, a la sociedad, y cada quien comienza a encarrilarse a donde debe. Miren, yo quiero que sigamos hablando del tema de la explotación. Es algo muy importante dilucidarlo y conversarlo. Usted, general, que ha tenido la oportunidad de comandar, o tuvo la oportunidad de comandar muchas plazas importantes en la parte policial de prevención, ¿cómo usted veía esto? ¿Cuáles actores empañaban esto de la explotación sexual en menores? Bueno, explotación sexual, que es un mal de países subdesarrollados como el nuestro, que se da desencarnadamente en los pueblos, y usted estuvo en varios pueblos, tengo entendido. Nos tocó comandar las 6 principales ciudades del país. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, como director y como asistente del director a Santiago y a San Francisco de Macorís. Y como director legal de la policía, nos tocó coordinar con los directores de las 32 provincias el combate a la explotación sexual infantil, que es el tema que está ahora sobre el tapete. Sí. Como ustedes decían ahorita, en 2014, para unos 8 años, la explotación sexual infantil andaba por un 10%. Se ha combatido duramente. Está reducida a un 2.2, según veo las últimas estadísticas. Y en ese campo sí podemos decir con orgullo que la República Dominicana ha combatido uno de los peores crímenes, porque aparte de ser un crimen,
se comete contra el sector más vulnerable de la sociedad, que son los niños. Hemos combatido tan duramente desde el gobierno, la policía, la justicia, el Ministerio Público, la explotación sexual infantil, que tuvimos un caso histórico donde hasta el nuncio de su santidad, el Papa, fue detenido y sometido a la justicia, y cuando iba a ser juzgado en el Vaticano, Extrañamente murió. bueno, el informe habló de suicidio, pero yo diría como tú, que extrañamente, pero lo importante es que con esa detención y sometimiento a la justicia, nada más y nada menos que denuncio de su santidad, la República Dominicana demostró que pese a ser un país católico y cristiano, no hay contemplaciones con nadie como debe ser, en materia de cumplimiento de la ley, de combate al delito y sobre todo, te repito, de combatir el más horroroso de todos los crímenes, porque se comete contra las personas más vulnerables de la sociedad, que son nuestros niños. Don Amaury, hemos tocado un tema que quizás yo no quería poner en el tapete de la conversación, y el tema que hemos vivido mundialmente de las violaciones sexuales a menores de edad por religiosos. Usted como abogado, don Amaury, ¿cómo ve esa situación? Es una situación difícil de enfrentar, difícil para todo el mundo, triste por demás, porque como dijo el general, esos son delitos y crímenes que se cometen contra la parte más vulnerable de un país, que es contra los niños y las niñas y adolescentes. Pero no podemos dejar de olvidar de que aquí se ha perseguido, tanto el gobierno o los gobiernos han perseguido los hechos, y algunos o muchos han sido condenados por cometer tales horrores. Pero también no podemos olvidar que nuestro país, lamentablemente, ha sido promovido turísticamente como un paraíso sexual. Sí. Los países que se promueven como paraíso sexual son víctimas en su mayoría de ese tipo de crímenes. Pero además, te decía en el segmento pasado, que muchas veces, o en su gran mayoría, los pueblos que pasan por las necesidades que estamos nosotros pasando en nuestros barrios, también se dispara el comercio sexual entre niños. Y no sé si ustedes recuerdan que uno de los actores más repudiables, de los hechos más repudiables que pudo haber sucedido en la República Dominicana, fue cometido precisamente por un religioso que en el monumento de Montesino lo captaron o lo atraparon prácticamente abusando de menores. Pero aquí también no podemos olvidar que nosotros estamos siendo objeto de una invasión de una serie de delincuentes internacionales que vienen y cogen la explotación sexual como negocio, como empresa, para vivir de ella, precisamente por la promoción del paraíso sexual que se ha vendido en el mundo. Pero además, no podemos dejar de mencionar nuestros vecinos de Haití, que lamentablemente la cultura haitiana no está clara en ese sentido, porque según rumores y según denuncias, en Haití no hay ningún tipo de control en ese sentido. No respetan las hermanas, no respetan la edad, no respetan a sus padres. Entonces nosotros estamos siendo en estos momentos bombardeados y invadidos por esa cultura. Y donde vienen a vivir es a los barrios pobres, a los pueblos de más pobreza, e inclusive también a los pueblos turísticos, porque vienen con ese negocio a la República Dominicana. Usted acaba de mencionar, y lamentablemente es un tema que nosotros tenemos que seguir tocando, el éxodo que estamos recibiendo
de migración en todos los sentidos, ilegal. Pero el día de ayer, una de las oficinas de derechos humanos de la ONU hizo una petición muy extraña a todos los países, que es que no hagan deportaciones de los haitianos ilegales hacia su país. Yo me encontré muy extraño este llamado y fui a la fuente y realmente la petición se hizo de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU de que ninguno de los países que están recibiendo esta migración es una petición, pero una petición de una entidad muy fuerte, es casi una orden para países como el de nosotros. ¿Qué ustedes opinan de esa petición? Voy a empezar con el general. General, ¿qué usted opina de esa petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU? Solicitud que los países no deporten a los haitianos por su situación de insostenibilidad. Bueno, yo diría que, dado que es la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, eso cae dentro de las funciones propias de ese departamento. Pero todos sabemos que la ONU prácticamente la dirigen los Estados Unidos de América, como la primera potencia mundial. Y yo creo que antes de la subsecretaria de Estado para Asuntos de Derechos Humanos venir a República Dominicana a solicitarle eso a nuestro presidente, debió haber visitado a su propio presidente y cuestionarlo con todo el respeto de rigor, por qué los haitianos, cuando estaban cruzando el río Bravo en Estados Unidos, fueron expulsados de los Estados Unidos, como en la época de la colonia, hace 500 años, a latigazos. Yo creo que eso fue lo primero que ellos debieron indagar. Don Amaury, ¿qué opinión merece esta petición de esta Oficina de Derechos Humanos? Esa es una petición que debe ser rechazada por todo el que se sienta ser dominicano. Primero porque ella lo que tiene que indagar cuál es el problema que tiene la República Dominicana. No hay un país en el mundo que le haya dado tanto apoyo a los haitianos que a República Dominicana. Y es tan así que nuestros hospitales, nuestras escuelas públicas, nuestros barrios están siendo objeto de invasión, digamos, pacífica, porque el país entiende que nuestros vecinos tienen necesidades perentorias y que necesitan ser ayudados. Pero una cosa es de que hayamos sido permisibles en darle a ellos albergue, y otra cosa es que ellos quieran venir a adueñarse de nuestro territorio. Y parece que hay una agenda internacional para evitar que los vecinos haitianos crucen sus fronteras y que vengan para acá, para nuestro país. Lamentablemente, como ha dicho el honorable señor presidente en varias ocasiones, en eventos nacionales e internacionales, de que la República Dominicana no está en condiciones de cargar con el problema de los vecinos haitianos, porque nosotros no tenemos ni territorio ni riqueza suficiente para acoger como bueno y válido a cientos de miles o millones de haitianos que vengan a nuestro territorio. Sin embargo, países como los Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, todos esos países que quieren que nosotros alberguemos a los haitianos en nuestro país, tienen espacio y una economía bastante grande, una economía con mucho flujo. Más fuerte que la nuestra. Mucho más. Deben también meterle el brazo a ellos y llevarse a una gran cantidad de haitianos que andan por ahí deambulando. En países, por ejemplo, vimos como en Chile lo golpeaban y lo montaban en las guaguas para llevárselo para los aeropuertos. Y hubo un momento recientemente que le dieron la oportunidad a todos los haitianos que quisieran irse para su país de darle su pasaje y darle las condiciones para que se fueran, pero con la condición que durante 9 años no intentaran entrar a ese país. Y los que no aceptaron eso, entonces lo iban a declarar personas no gratas y le iban a prohibir y a perseguir
a todos los empresarios que le dieran mano de obra, que le dieran trabajo a esas personas. Entonces, ¿por qué a nosotros? Pues yo me pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros para que los Estados Unidos nos pongan en una agenda como la que nos han puesto y exigirnos por demás? E inclusive, Ariel en general, recuerden que el gobierno pasado de Leonel Fernández fue tan permisible que hasta una universidad fue y le construyó a Haití, que luego fue destruida, porque fueron... Y tuvo un problema el presidente Fernández Claro, en esa ocasión. claro, de seguridad inclusive. No, y peor de eso, resulta que como fue el gobierno del PLD que hizo esa universidad donde se gastaron millones de dólares, le pusieron un retrato del profesor Juan Bosch, fundador de ese partido, a esa universidad como un recordatorio a Haití de que quien hizo eso fue precisamente un gobierno fundado, el partido, por ese, digamos, líder político de la República Dominicana. Y pocos días después fueron y quemaron la universidad y destruyeron el busto que se puso de Juan Bosch. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos nosotros la obligación de que los Estados Unidos nos venga a hacer una agenda y tenemos nosotros que cumplir con esa agenda internacional para que nuestro país se unifique con los vecinos que lamentablemente, y digo lamentablemente, esa cultura que tienen los haitianos no es la cultura de la República Dominicana. En esa parte, yo estoy y seguiré estando de acuerdo con el desarrollo de toda nuestra franja fronteriza. ¿Por qué? Las migraciones se dan regularmente por falta de empleo, de comida, de techo. Si usted desarrolla toda esa franja fronteriza, no creo que nadie quiera irse de su tierra. Los éxodos como estos solamente se hacen por estos temas. Y vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, don Amaury, yo quiero que sepan, estamos hablando de la migración ilegal. Exacto. Todo aquel ciudadano, haitiano específicamente, colombiano, venezolano, que esté legal, nosotros no estamos en contra de eso. Eso es algo normal, que se da en todo el mundo. Nosotros estamos en la ilegal dominicana que se va a otro país, a cargar ese país, y la ilegal que entra al nuestro. Para que estemos un poquito claros y ahorita no quieran decir que nosotros estamos persiguiendo a nadie. Vamos a hacer nuestro segundo punto y seguido, don Amaury, general, y volvemos un momentito. Retornamos hoy viernes 4 de noviembre de 2022. Esta es la política matutina. Hay que recordarles a los televidentes que pueden vernos en vivo, transmisión en vivo, y posteriormente pueden ir a buscar las diferentes intervenciones que tenemos en el espacio en @FOPREDONTV por YouTube. También pueden buscarnos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí estamos como @FOPREDONTV. Yo quiero, antes de seguir el tema interesante que tenemos de migración, abuso infantil, seguridad, porque todo esto va con la seguridad de nuestro país, yo quiero recordarles a ustedes que el día 24 de noviembre tenemos una cita en el Salón de Eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí se va a dar el segundo Congreso Internacional de Partidos Verdes y Premiación de Ciudadanos Verdes 2022. Vamos a converger 23 países en este evento donde estarán las principales autoridades del medio ambiente internacional. Vamos a contar con procuradores de medio ambiente, el presidente de la Global Green, que es primera vez que viene a República Dominicana. Ese señor viene desde Australia. Se desprendió de Australia para compartir con nosotros el tema de producción sostenible. Vamos a ver cómo podemos abordar este tema todo ese fin de semana, desde el 24, que es su inauguración, hasta el día 27. Vamos a contar ahí muchas cosas. Inclusive, vamos a tener una cantidad de empresas, de emprendedores MIPYMES, que tienen que ver con el reciclaje.
van a estar ahí exponiéndose y hemos abierto un espacio para que ellos puedan facilitar o concientizar a la gente de esos productos que existen, don Amaury, en general. Así que gracias nueva vez por mantenerse con nosotros. Vamos a seguir el conversatorio y creo que el general tenía, cuando nos íbamos a la pausa, teníamos algún punto para hablar sobre este tema. No, yo solo quería, Ariel, abundar sobre lo que decía el doctor Amaury Guzmán. Ajá. Sobre la injusticia que se comete contra nuestro país cuando se nos quiere acusar de maltratar a los haitianos que residen de manera ilegal en nuestro país. Siendo la República Dominicana un país subdesarrollado, que no es una potencia económica, como todos sabemos, yo creo que el país, y no creo, estoy seguro, a nivel mundial, que más ha ayudado al pueblo haitiano es la República Dominicana. Los miles de millones que se invierten aquí en República Dominicana en satisfacer a una población de varios millones de ciudadanos haitianos ilegales que residen en nuestro territorio, satisfaciendo las necesidades de alimentación, necesidades de salud, donde miles de parturientas haitianas dan a luz aquí, necesidades educativas, donde hemos visto incluso que cientos de miles de niños dominicanos han quedado fuera de las aulas por haberle dado cabida a cientos de miles de niños haitianos. Entonces es una injusticia que se diga que la República Dominicana es un país que abusa de los haitianos, cuando, tal y como decía don Amaury, el gobierno dominicano en época del presidente Leonel Fernández hasta les donó una universidad y cometieron la osadía de que tú hablabas de que hubo un problema de seguridad. No fue un problema de seguridad, fue un atentado contra la vida del presidente dominicano, que hubo que sacarlo en medio de una operación militar, y después destruyeron prácticamente la universidad que se les construyó, quitaron el letrero con el nombre del presidente Juan Bosch y pusieron el nombre a esa universidad donada por los dominicanos de uno de los generales haitianos que nos invadió y que ejecutó matanzas de dominicanos en territorio dominicano. Entonces yo creo que es una injusticia querer acusarnos a nosotros, que somos que más apoyo le hemos dado al vecino país de Haití. Y sobre todo, aunque yo siempre he sido un admirador de los Estados Unidos, porque indiscutiblemente es la gran democracia del mundo, que es el sistema que nosotros creemos y apoyamos, pero sería como inconcebible que el vicecanciller dominicano vaya a los Estados Unidos y visite al presidente Joe Biden a querer trazarle pautas sobre cómo él debe comportarse con millones de inmigrantes mexicanos ilegales que hay en territorio norteamericano. Entonces yo creo que hay que bajarle un poquito, sobre todo si eso viene de un país que, como ya dijimos, los Estados Unidos acaba de sacar a los haitianos en el Río Bravo, ahí están los videos a nivel mundial, nada más ni nada menos que a latigazos, como en la época de los esclavos, cuando el presidente Lincoln abolió la esclavitud y la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces, en pleno siglo XXI, todavía ellos le están dando latigazos a los haitianos, y entonces nos acusan a nosotros que lo que le estamos dando es empleo, escuelas, hospitales, que somos nosotros los que estamos cometiendo esos actos. Don Amaury, ahí está, y creo que ciertamente hemos visto cómo el problema de los derechos humanos, que a veces uno se pregunta si son derechos humanos o derechos de los delincuentes. Aquí lamentablemente yo tuve una experiencia con un familiar que también está, Dios lo tenga en gloria, que el general lo conoce muy bien, que tuvo una ocasión un percance, siendo él militar, policía, de alto rango, con un delincuente que entró a atracar a una casa donde él estaba y él resultó herido. ¿Qué pasa? Los derechos humanos quisieron llamarla a la atención para que no haya represalia con esa persona y garantizarle su vida. Ciertamente hay que garantizar la vida a todo ciudadano dominicano, extranjero. La vida es lo más preciado y lo único que se pierde y no se puede recuperar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como mortales
nos vemos afectados por estas personas que han tomado la opción de ser delincuentes. Yo creo que la lucha a favor de los derechos humanos, por lo menos en República Dominicana, quizás por sus actores, quizás por la forma que sus actores o las personas que están delante de este tipo de institución, se ha visto muy desgastada, para no decir desacreditada. Yo creo que ese es otro tema pendiente que como sociedad, porque miren, no tiene que ver con Estado, sociedad, tenemos que revisarnos. Porque como decía hace unas semanas el presidente Bukele, ciertamente los derechos son de los humanos, pero hay humanos que deben tener menos derechos que otros, porque no es cierto que una persona que se levante todos los días a trabajar, pero a trabajar con buena fe, echando hacia adelante, sin dañar a nadie, sin quitarle a lo de nadie nada, sin ser violentos, puede tener los mismos derechos de una persona que ha querido hacer lo que no es muy correcto, con una pistola en mano, con un arma blanca en mano, a atracar, dispuesto a lo que sea, a entrar a un hogar, a robar. Yo creo que las cosas pueden ser diferentes. La ley tiene, ustedes que son abogados, ciertamente tiene un velo en los ojos, pero yo creo que la ley debe levantarse un poquito ese velo de vez en cuando, igual que los derechos humanos. Porque no es verdad que cualquiera de nosotros está a la expensa en su hogar, por más seguridad que uno tenga, de que un ser humano entre a su hogar a atentar contra la vida de uno de nosotros o de los nuestros. Yo creo que debemos equilibrar un poquito esta solicitud de derechos humanos. Don Amaury tiene algo y venimos con él también después con el general. Mira, Ariel, y el general Albuquerque, haciendo una reflexión y un recordatorio de lo que ha pasado durante toda la historia del país con el vecino Haití. Nosotros debemos recordar que la República Dominicana siempre ha querido vivir en paz con los haitianos, porque indudablemente somos, como decían o dicen algunos intelectuales, somos un pájaro con las mismas alas. Es una isla que está ocupada por dos culturas, por dos países diferentes. República Dominicana nunca ha agredido a Haití, y eso hay que aclararlo, porque en la sociedad haitiana también hay gente buena, hay gente sensata, hay gente que quiere vivir también en paz con nosotros. Sí, claro. Sin embargo, todos los crímenes horrendos que han sucedido en República Dominicana, lamentablemente han sido cometidos por ciudadanos haitianos, pero no de la sociedad que quiere vivir en paz con República Dominicana, sino por delincuentes que han venido a nuestro país a hacer desórdenes. Y desgraciadamente, en los últimos meses, hemos sufrido y hemos visto con dolor la desgracia que han cometido, los desacatos que han cometido, los abusos que han cometido algunos ciudadanos haitianos, por demás, como dijiste tú, Ariel, ahorita, ilegales, porque tengo entendido que muy pocos haitianos que están residiendo legalmente en la República Dominicana entran en delitos. Son haitianos ilegales que no sé qué es lo que pasa, si es que es una agenda la que les pagan para hacer eso. Terminamos de meses pasados, recientemente, de ver cómo asesinaron al tío de un exministro de las Fuerzas Armadas, el general Soto Jiménez, cómo le mataron a su tío, un hombre de trabajo, un hombre de bien, un hombre querido por esa comunidad. Fueron tan bárbaros que fueron y le mataron a una visita que él tenía en su casa, a una arquitecta que estaba haciendo un trabajo para remodelar la casa donde estaban, y fueron y le volaron la cabeza. Pero más recientemente vimos cómo esta misma semana en Santiago de los Caballeros terminan de asesinarnos uno de los hombres más cultos en cuanto a la parte folclórica de República Dominicana, como lo fue Vitico Herarte. O sea, las personas que están investigando, todos son de nacionalidad haitiana. Y estoy seguro que esos haitianos son de los haitianos ilegales,
vuelvo y repito, aquí hay haitianos con buena fe, haitianos dispuestos a trabajar, e inclusive hay que decirle a los Estados Unidos y a otros países que vengan y vayan a las propiedades que hay en los campos, donde nosotros le hacemos vivienda a los haitianos para que vivan con nosotros y para que trabajen en nuestras propiedades. Y esos haitianos de trabajo, esos haitianos que viven de sol a sol, de día a día, haciendo los trabajos agrícolas, los trabajos de carpintería, de albañilería, son haitianos buenos, son gente que pueden vivir con nosotros. Nuestro país, nuestras autoridades, como le digo, siempre han sido abiertos a vivir en sociedad con Haití, pero lamentablemente en cada invasión que hemos recibido de parte y en cada agresión que nos han provocado en el país, ha venido de parte de ellos. Usted nunca ha oído que República Dominicana ha ido a adueñarse ni a invadir un pedacito del territorio haitiano, es todo lo contrario. Pero vamos más lejos. Yo trabajé una vez en Cancillería como ministro consejero. ¿Cómo? Sí, en los gobiernos de Balaguer, y fui testigo de algunas peticiones que se le hicieron al presidente Balaguer, que en varias de esas peticiones se dio en beneficio de nuestros vecinos haitianos. Sin embargo, en gobiernos en otros gobiernos, República Dominicana hizo una sociedad con empresarios dominicanos para hacer en la frontera una zona franca, que es la más grande que existía o existe en la República Dominicana. Sin embargo, termina de ser saqueada, e inclusive los dueños de esa zona franca dijeron que hasta que no se le dé garantía a su personal, no van a abrir de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Haití está siendo gobernado en estos momentos por bandas de delincuentes, maltratando a la población sensata, a la población buena, la están maltratando. En Haití ahora mismo nadie abre un negocio si no le da un peaje, si no le paga un peaje a una de esas bandas. Contra esos haitianos que nosotros nos encontramos realmente. No es contra los hombres y mujeres que vienen de Haití a traernos la mano de obra, y muchos de ellos intelectuales. Las universidades de este país, sobre todo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha estado abierta para los haitianos que vienen a estudiar, que vienen a prepararse. Y yo nunca he visto en la universidad a nadie rechazando a un ciudadano haitiano porque venga a prepararse para acá. Es todo lo contrario. Hay personas que han llegado de nuevo a Haití, han sido presidentes de la República con lo que ha aprendido en la República Dominicana, con la profesión que han conseguido en la República Dominicana. Por eso nosotros le pedimos a los haitianos sensatos y a la sociedad norteamericana que nos pongamos de acuerdo, porque lo que necesita Haití no es que nos den órdenes a nosotros, los americanos, sino que los americanos, como dijo el honorable señor presidente, vengan en ayuda de esa nación que lamentablemente ha sido castigada y maltratada por fenómenos naturales, como lo fue el terremoto, creo que del 2010, que el único país que puso a su disposición todas las herramientas y todo lo que tuvo a mano el gobierno, inmediatamente fuimos en ayuda de ese país. E inclusive le mandamos mano de obra, le mandamos médicos, le mandamos enfermeras, le mandamos todo para que ayudaran a nuestros hermanos haitianos. General. Quiero hacer un comentario breve sobre algo que tanto Ariel como don Amaury han tocado. En todos los países del mundo, a través de la historia, este comentario lo quiero hacer como abogado y como historiador, ya no tanto como político ni como general. A través de la historia, en todos los países que hacen frontera, cuando uno es más pobre que el otro, hay un éxodo del más pobre al menos pobre. Cuando en dos países que hacen frontera, en uno hay dictadura y en otro hay democracia, también hay un éxodo del que hay dictadura hacia el que hay democracia. En unos casos buscando bienestar económico, en otros casos buscando libertad. Ese problema lo tenemos nosotros con Haití, lo tiene Estados Unidos con México, lo tiene Costa Rica con Honduras, lo tiene
Colombia con Venezuela. Eso es algo normal, como lo ha tenido también en los últimos años Europa con el mundo musulmán. Eso es normal. Pero de ahí hay que dar un salto a otra constante histórica, ya entrando en derecho internacional, que siempre todos los países del mundo han tenido el derecho a establecer por ley su propia política migratoria. Entonces, ningún país le puede hacer a otros exigencias en materia de cómo debe comportarse en el aspecto migratorio. Cayendo también en el caso de los derechos humanos, tal y como decía Ariel, en la vida muchas actividades se desacreditan por el tipo de personas que las ejerzan. Sí. Aquí se han formado una serie de organizaciones de derechos humanos fantasmas, diría yo, con personas de moral cuestionable al frente, que yo creo que en el fondo ni siquiera son necesarias, porque el respeto a los derechos humanos, inclusive de aquellas personas que han sido señalados como presuntos autores de un delito y que hasta que se pruebe lo contrario están protegidos por la presunción de inocencia, los derechos humanos se garantizan en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en lo que hemos definido como el debido proceso. Con que se cumplan todas las reglas del debido proceso, ya están garantizados los derechos humanos. Hay muchas instituciones también que a través de la historia se han destacado en la defensa de los derechos humanos, y quiero mencionar a mi profesor ido a destiempo, por ejemplo, el doctor Porfirio Rojas Niner, que tenía el alto comisionado de los derechos humanos, una persona íntegra. Quiero, por ejemplo, mencionar a una de mis colaboradoras en mi condición de presidente del proyecto Avance Nacionalista Dominicano, la presidenta de esa organización, la doctora Nancy Báez de Puerto Plata, es la presidenta de la Organización de Derechos Humanos República Dominicana Escalando Montañas, que goza no solo del reconocimiento de la sociedad dominicana, sino de la ONU y de la OEA y de todas las instituciones internacionales. Entonces, mientras sean personas que la sociedad les reconozca una solvencia moral intachable, son instituciones que no dejan de jugar un rol social en respaldo del rol legal de la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal y toda nuestra legislación, donde con el debido proceso se garantizan los derechos fundamentales, los derechos políticos, los derechos civiles que establece nuestra Carta Magna. Bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Vamos a retornar con otros temas un poquito diferentes a lo que estamos hablando hasta este momento y algunas noticias que se han generado en lo que va de la mañana. No se vayan, que venimos con más contenido.